¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180. Comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en este inicio de año, del año 2026. Estamos felices por muchas razones, porque acabamos de celebrar Navidad, acabamos de celebrar Año Nuevo, y Dios nos concede la dicha y la bendición de la vida y de la oportunidad de convivir con toda la gente que amamos. Estamos muy contentos porque pues tuvimos cena de Navidad en la congregación, tuvimos culto especial para cerrar el año y culto especial para abrir el año nuevo. Gracias a Dios porque Él es bueno y su bondad y su misericordia son para siempre. Y el día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante, muy bueno, muy especial, porque tenemos un invitado que por lo general no viene mucho a los programas de radio, pero ahora lo convencimos. Y lo trajimos el día de hoy. Ya saben, ¿verdad? Ya escucharon quién es. Ya lo están viendo. Ya lo están viendo. Sí, porque nos toca una cámara. Oh, exacto. Hola, buenos días. Bueno, ok. Le damos la bienvenida al pastor Mario Cancino Galván, mi esposo, que está aquí con nosotros en este día para hablar de un tema genial. Pero antes de iniciar con la introducción del tema, quiero darle la bienvenida a las chicas que siempre fielmente me acompañan en su programa Con Paz en Armonía, y también agradecer a Cabina porque hacen posible estas transmisiones. Gracias Radio Núcleo 180 por abrirnos sus puertas. Edith, Ceci, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron las fiestas? ¿Cómo les fue? Trabajando, comiendo y muy bien, contentos, muy contentos porque Dios nos permitió pasar al siguiente año, hasta aquí su fidelidad, y pues que aquí estamos iniciando el programa del año, ¿verdad? Wow. Con Paz en Armonía y con esta fecha muy específica, ¿verdad? Que se dio para... Y pues les damos la bienvenida a nuestro pastor, a nuestra pastora, a mi Ceci, a nuestros hermanos en cabina, a todos los que nos escucharán, los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Pónganse cómodos antes de que ingresen a sus actividades, porque ya estamos a un día de volver a clases. Wow. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Como dicen, hemos pasado unas festividades, un año nuevo, todo maravilloso. Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta aquí, y el programa de hoy es controversial pero maravilloso, así es que pues sean bienvenidos. Pastor, bienvenido. Gracias, muy amable, gracias. Saludos a cabina, bienvenidas. Comenzamos el día de hoy. Vamos a iniciar con una pregunta que yo sé que la mayoría de nuestros escuchas
tienen ya una respuesta para esa pregunta, pero vamos a ver si bíblicamente es la respuesta correcta. ¿Quiénes eran los que llevaron regalos a Jesús? Bueno, todos hemos escuchado acerca de los Reyes Magos y yo puedo asegurar que muy pocos son los que no tienen una foto de cuando eran niños y les tomaron alguna foto por ahí en la calle, en la Alameda o en algún lado, con los Reyes Magos. Pero ¿tú sabías que la Biblia no habla de reyes, ni tampoco dice que eran 3, ni tampoco dice que traían juguetes? ¡Wow! Creo que este programa va a ser, como dice Ceci, un poco controversial, porque va a derribar algunas tradiciones que no son bíblicas. Y necesitamos poner el fundamento de la palabra de Dios para regir nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Así que lo que la Biblia dice es muchísimo más profundo, más hermoso y más transformador. Y vamos a descubrir esta verdadera historia que la encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Voy a darle lectura y ustedes síganme con su vista. Voy a usar la versión 60, Reina Valera 60, que es la que más usamos en nuestra congregación. Y dice así, Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diciendo diligentemente, preguntando por el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la narración de Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, acerca de estos personajes de los que vamos a hablar ahí. Pero, Pastor Mario, ¿quiénes eran realmente los magos? Bueno, pues hay todo género de tradiciones y de historias y de mitos alrededor de este evento, y que, bueno, principalmente creo que el objetivo no es marcar que es algo diabólico, antibíblico, todas esas cosas que luego de repente llega ya la época de Navidad y nos hablan del maldito árbol de Navidad, de los endemoniadas esferas y de los chamucos en piñata y todas esas cosas, ¿no? Pero pues es que realmente tenemos que entender que
en aquel entonces, estamos hablando prácticamente del siglo IV, siglo V, pues había como hasta ahora, pero no tanto como antes, esa ignorancia de la gente. Entonces, en este caso, el Papa León I es el que en el siglo IV o V es el que decide, y se encuentra, hay un mosaico que se encuentra en un museo, precisamente que habla de este punto, en donde él es el que decide no solamente decir que eran reyes magos, y también él es el que decide poner la cantidad, que dice que eran 3, y también este papa se le ocurre decidir también los nombres de los 3, y también se le ocurre decidir que venían en camellos. Y de diferentes lugares. Entonces, pues obviamente la tradición, la inocencia de los niños, lo que encierra en todo esto, las ilusiones, pues se fue aceptando a través del tiempo. Y se convirtió pues ya en parte de la cultura, no de todo el planeta, ¿verdad? Inclusive no de todos los estados en México, ¿verdad? Porque creo yo que el más fuerte es la Ciudad de México, sí, la que celebra a los Reyes Magos, y hay estados en donde, no, para ellos la Navidad es lo fuerte, ¿no? Sí. Entonces, vemos algunas contradicciones, pero en general, pues no eran 3, para empezar, no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y no venían en un camello, venían en un elefante y en un caballo. Exacto, no. O sea, si lo vemos por el sentido lógico y el grado que tenían estos magos, que no solamente eran astrónomos, sino que dentro de todo lo que es esta área, como nos dice la palabra en el Oriente, este tipo de personas se dedicaban a las ciencias. Y dentro de las ciencias estaba la astronomía, ¿verdad? Estaba la medicina y había varias ciencias que en aquel entonces eran pues muy respetadas en esos lugares, eran investigadores todos ellos. Entonces, no eran reyes, no eran judíos tampoco. Si lo quisiéramos poner geográficamente hablando en un lugar exacto, el día de hoy estamos hablando de Irán. Son gente que viene de esa zona. También papa se le ocurrió poner a uno de ellos, a Gaspar, que era de color negro, ¿verdad? Que era africano. Entonces, todas esas cosas se fueron convirtiendo en una ley cultural, religiosa, en todo el mundo. Entonces, lo importante de esto es señalar el propósito de su visita, ¿no? Pero eso podría decir en general en cuanto a los magos. Entonces, ellos no viajaban en camellos, por el rango que ellos tenían, pues es más seguro que viajaran en camello, en caballo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los camellos solamente eran usados como animales de carga, y un caballo pues era más veloz, era más cómodo, más seguro, ¿verdad? Más resistente. Entonces hay muchas contradicciones en esta historia y todo lo inventa un papa, ¿verdad? Para así pues satisfacer la curiosidad tal vez del mundo. No sé ese hombre qué cenó esa noche o qué fumó, y bueno, pues se le ocurrió eso. O sea, no eran reyes. No eran reyes. Eran solo magos. Así se le denominaba a las personas que eran estudiosos, científicos, investigadores. Se les denominaba magos porque descubrían cosas que la mayoría de la gente no comprendía, y decían que de alguna manera pues tenía que ver con algo mágico. Ahora, algo importante también, no dice tampoco Mateo que eran 3. No, ¿sí? No. Se cree que por el tipo de evento, de regalos, el tipo de evento que se vio, sí, que era la estrella en los cielos, ¿sí? Que no es tampoco un cometa, como algunos dicen, pues se calcula que era un buen número, ¿verdad? De sabios, pues es obvio que iban a querer todos y cada uno de ellos investigar qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar. Por otro lado, haciendo un resumen de esto,
de esta introducción, eran sabios, eran astrónomos, nada que ver con los astrólogos. Sí, ¿no? Los astrólogos son los que se dedican a la cuestión de, ¿cómo se llama esto? Horóscopos y todo ese tipo de cosas. En el caso de ellos eran astrónomos, estudiaban los astros. Así es. Y eran orientales, o sea, venían de Oriente, no sabemos qué tan lejos de Oriente, pero venían desde Oriente. Ellos eran extranjeros, pero a mí me llama tanto la atención el saber que reconocían a Jesús como un rey. Ellos venían buscando al rey de los judíos que había nacido, y eso se los mostró el cielo a través de una estrella. Así que, bueno, eran personas estudiosas, eran personas ricas, eran personas sabias y eran personas que hicieron un enorme viaje para poder encontrar al niño que había nacido en Belén. Ahora, hablemos tantito de la estrella. ¿Qué sabes tú, Ceci, sobre la estrella? Pues la estrella era un fenómeno. Como dice el pastor, no era un cometa, no, era algo especial, algo muy especial que ellos como astrónomos, como sabios magos, en esa época, todos la veían, ¿sí? Y entonces empezaron a seguirla. Y sabían que algo iban a encontrar especial en ese lugar. O sea, estaban siguiéndola, sabiendo que encontrarían algo especial. Y eso lo sabía Herodes. De hecho, la palabra ahí lo dice. Herodes, llegan con él para... Porque llegan al palacio porque lo lógico es que el rey los reciba, naciera en el palacio. Y, por eso es que se cree, los comentaristas lo creen, que teólogos, ahora investigadores y antropólogos, de que no eran tres. Porque era tanta el poder y la influencia de Herodes que él no iba a recibir personalmente a tres pelados, sí, ¿verdad? Y luego uno negrito y viniendo en camello, en caballo y en elefante, sino que era tal la cantidad de sabios, era una comitiva, de científicos, que llamó mucho la atención. Entonces, estamos hablando de un fenómeno astronómico muy particular, muy peculiar. Sobrenatural. Porque ¿dónde encontramos una estrella que se mueva y guíe o tenga una trayectoria de salir de un lugar, manifestarse y empezar a caminar para llegar a un punto fijo? Ahora, yo no estoy segura, sí, porque la palabra no lo dice, ¿cuántos días estuvieron todos estos astrónomos en la casa de Herodes, en el palacio de Herodes? ¿Cuántos días? No sé. Lo que sí puedo saber y entender por esta sobrenaturalidad es que la estrella no se movió hasta que ellos salieron de ahí, ¿sí? Y empezó otra vez a moverse para indicarles el lugar exacto donde estaba Jesús, el niño, que no era tampoco el pesebre. No. Era la casa. Dice ahí la palabra que llegó a la casa. De hecho, Jesús. se piensa, algunos estudiosos bíblicos piensan, que Jesús tendría entre 1 y 2 años de edad cuando llegaron los sabios a la casa y lo visitaron. Es decir, no era el pesebre en donde ahora encontramos la estrella arriba del pesebre, los magos. Eso lo vemos en los nacimientos, en las películas, en todos esos lugares, como que conjuntan todos los eventos para que sea un solo evento, una sola postal, digámoslo así. Entonces, encontramos que en el caso de la estrella fue un evento, un fenómeno astronómico
único. Sí. No era un cometa, no era algo que tenía una trayectoria, sino que iba marcando un camino. Era el GPS de Exacto. los sabios. Así Se es. detenía, Ajá. avanzaba, Ajá. hasta que llegó al punto de llegar a la casa donde estaba María, José y el niño. Ahora, ellos viajan para adorar. Herodes se incomoda, se molesta, porque quiere eliminar a Jesús porque lo reconoce como un enemigo, ¿sí? Él sabe que si nace otro rey, pues su reinado está en riesgo, está en peligro. Y bueno, sí, en la actualidad todavía encontramos a personas que tienen el anhelo de acercarse a Jesús, pero también encontramos otro tipo de personas que lo rechazan. Ahora, hablemos un poquito de esa adoración genuina, esa adoración verdadera de los magos. ¿Qué traían? Porque, no llegaron con las manos vacías. No. Cuéntanos, pastor, ¿qué encontraron? El objetivo, porque tendríamos que partir del propósito del por qué es que Mateo, que es el único, ¿verdad?, que habla de este evento, por qué es que Mateo decide escribirlo. Recordemos nosotros que los 4 escritores de los 4 evangelios, cada uno tiene un propósito específico del por qué escribe lo que escribe. Entonces, en el caso de Mateo, él mezcla lo humano con lo divino para demostrar precisamente dentro de lo humano la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, para él es muy importante porque nos habla de la genealogía de Jesús al principio, en el capítulo 1. Nos habla acerca del nacimiento del Señor Jesucristo de una manera también muy específica, porque también mencionabas cuándo es que lo van a ver, y nosotros siempre hemos pensado que lo fueron a ver junto con los pastores en el pesebre, cuando no es cierto, ¿verdad? Pero no sé si lo vamos a ver más adelante, pero él ya tenía, se calcula que entre 2 y 4 años de edad, cuando ya fueron ellos a verlo. De hecho, la palabra lo dice, que fueron A su casa. Exacto. Entonces, ellos, los magos, llevan 3 regalos que son lo que Mateo quiere sobresaltar, que son el oro, el incienso y la mirra. ¿Okay? Entonces, cada uno de esos elementos tiene un mensaje divino, pero también tiene un mensaje profético, el cumplimiento, ¿verdad?, de las profecías de lo que nos hablaba. Entonces estamos hablando del oro, de que es reconocido el Señor Jesucristo pues como rey, ¿verdad? Solo a los reyes. Solo a los reyes se les entregaba algo así, ¿verdad? Por otro lado, tenemos nosotros el incienso, ¿verdad?, que es el reconocimiento como un Dios, es el cumplimiento, ¿verdad?, de una profecía o de varias profecías que habían llegado a las manos de estos magos por siglos. O sea, estaban conscientes de a lo que iban y por qué iban. Y por eso son los regalos que ellos llevan. Y estamos hablando de la mirra, ¿verdad?, en donde nos vuelve otra vez a confirmarse la palabra profética del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces son 3 elementos muy importantes de los cuales podríamos hablar mucho más tiempo en programas, pero básicamente es eso el propósito, ¿verdad? Es la universalidad del mensaje, que es lo que Mateo quiere tocar, básicamente. Edith, háblanos un poquito acerca de por qué decimos que adorar es dar lo mejor, no lo que sobra.
Sí, porque es la adoración verdadera, ¿no? A fin de cuentas, una adoración que viene del corazón y que reconoce a quién se le está dando ese regalo, se le está dando honor a esa persona por quién es. Y bueno, perdón, adorar es dar lo mejor de lo que nos sobra porque nos lleva a la obediencia, a esa protección divina también, reconociendo que la necesitamos. Y bien, estos sabios obedecieron la guía de Dios sin saberlo, ¿verdad? Sino que a través de esta ciencia que les dio el Señor, que es Dios grande y poderoso, Él los libró del plan de Herodes. Cuando obedecemos, dice acá el documento, Dios siempre abre caminos nuevos. Y así fue para estos magos, ¿verdad? Llegaron al conocimiento nuevo de quién, del Salvador, del verdadero Dios, porque le preguntan, ¿no? A Herodes, dice, entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales, a los maestros de la ley, y les preguntó, que Herodes no lo sabía, y entonces les manda a llamar al pueblo de Dios y dice, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió, tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá, de ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. Esta es versión, traducción, lenguaje actual. Y vemos cómo Herodes, ¿no? Les va dando los elementos sin saber, les pone a los principales de la ley y siguen ellos obedeciendo los mensajes que Dios les va dando, y dice, en Belén, entonces vamos para allá, hacia donde está el rey que nos está anunciado, ¿no? Ujú. Y ahí podemos ver algo interesante en ese precisamente momento, ¿no? Porque ¿qué es lo que representan los magos? Los magos, ¿qué es lo que representan? A los gentiles. Sí, justo Representan porque es a los Mateo. gentiles, Ajá. ¿no? A los que no son judíos. A los que no son judíos. A los Todo inge- el resto de la humanidad. Los Y sin fíjense- genética, ¿verdad? Sí, se Pero significa fíjense que qué sí. interesante, Gente ¿no? sin Que nos genética. está, con lo que nos acabas de decir, nos está diciendo que una persona honesta que está buscando a Dios es guiado por Dios. Y una persona que está en contra de Dios es confundido por Dios. Como Herodes. Exactamente. Wow. Sí, entonces vemos como una persona, y usted que nos está escuchando o viendo el día de hoy, ese mensaje es muy claro. Es decir, usted tal vez no ha tenido un encuentro con ese rey, con ese Salvador llamado Jesús. Y usted, si ha estado buscándole, yo quiero decirle que el hecho de haber estado hoy escuchando este programa es la respuesta a su búsqueda. ¿Sí? Dios lo está guiando a través de un programa de radio a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Usted, que es una persona que genuinamente quiere saber acerca de Dios, y no por religión y no por tradición, sino porque realmente usted quiere tener un encuentro, hoy es el día en el que usted acaba de tener su primer encuentro con Él a través de este programa de radio. Pero si usted es de esos hombres o mujeres que se burlan de Dios, que creen ser superiores a Dios, su vida es una vida de confusión. Y así va a terminar su vida, confundida. ¿Sí? Sí, definitivamente estos sabios que obedecieron la guía de Dios fueron librados de las maquinaciones de Herodes, un rey malvado. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado cuando buscamos genuinamente a Dios en nuestras vidas? Él nos ha librado. ¿Cuántas veces nos ha librado de los planes perversos de otras personas, del enemigo de nuestras almas? ¿Cuántas veces nos ha librado? Porque Él es bueno y Él es poderoso y Él conoce los corazones de aquellos que le buscan con sinceridad. Así que cuando obedecemos a Dios, nos decía Edith, Él siempre va a abrir caminos nuevos para que nosotros podamos llegar a encontrarnos personalmente con Él. Pues vamos a hacer una comparación de este relato bíblico con la tradición moderna. Y voy a pedirle a Edith que nos diga lo que dice la tradición popular y a Ceci que contrarreste esa tradición popular con lo que marca la Biblia.
¿Listas? Ok, comienzas, Edith. Sí, ¿qué dice la tradición popular? Pues bueno, que eran 3, que eran reyes, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, que venían en camellos, elefantes, caballos, que trajeron juguetes a los niños y que se celebra el Día de Reyes con regalos y rosca aquí en México el 6 de enero, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No dice que eran 3, no dice que fueran reyes, no menciona sus nombres en ningún momento, sus regalos no eran juguetes, sino ofrendas de adoración a Jesús. Nunca dice que le trajeran cosas a los niños. El propósito no es celebrar un día, sino reconocer a Cristo como el verdadero Rey. Claro. Y bueno, la tradición siempre va a representar historias, pero la Biblia nos presenta la verdad que transforma. Ahora, Pastor Mario, ¿qué debemos hacer a partir de hoy, ahora que conocemos este tema y que hemos hecho ese comparativo entre la tradición del mundo y el relato bíblico? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Jesús con el mismo empeño, con la misma pasión, con el mismo interés que lo hicieron los magos. Es decir, no sé cuánto tiempo tardaron en llegar primero con Herodes y después con Jesús, pero no nos habla en algún momento de que desistieron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Reconocer en segundo lugar a Jesús realmente como Rey de nuestras vidas, reconocerlo en nuestra vida diaria, en todo momento, y como decía Edith, no es parte de la adoración. Eso es adorar a Jesús, reconocerlo en nuestras vidas todos los días como Rey y como Dios en nuestras vidas. Y por otro lado, igual de importante, es ofrecerle lo mejor que tenemos. ¿Qué es lo mejor que tenemos? Sobre todo tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos salud, y esos elementos tienen que servir para ofrecerle obediencia, servicio, gratitud. Amor, gratitud, pasión. ¿Sí? Y bueno, no tener una actitud herodiana, ¿no? Uh-huh. De que solo yo, para mí, todo yo, y nos creemos los Herodes, los grandes, ¿no? Cuando las cosas están bien en casa, cuando las cosas están bien en nuestra salud, en nuestra vida, no necesitamos de Dios, nos olvidamos de Dios. Y creo yo que el mensaje que Mateo hace es muy claro, ¿no? Por otro lado, es entender que Jesús vino absolutamente para todos. Como decía anteriormente, lo vemos en el corazón de Mateo, en el espíritu de Mateo, desde el capítulo 1, la inclusión de todos los seres humanos. Aún en la genealogía de Jesús aparece, ¿verdad? Gentiles. Entonces, tenemos que entender que el Señor Jesucristo no es selectivo, Él murió por todos, por toda la raza humana. Amén, amén. Eso es lo que yo diría. Uh-huh. Entonces podemos resumir esos puntos que has comentado, Pastor, que no importa de dónde vengas, Jesús siempre está para ti y para los tuyos, cuando se le busca de corazón. Así es. Así que, bueno, estos magos encontraron al Rey porque lo buscaron de corazón. Estos magos hicieron el esfuerzo. A mí me llama la atención de que ellos vinieron con sus propios recursos. ¿Sabe algo que es interesante, Paz? En Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y me llama la atención que estrella está con mayúsculas aquí en la palabra. Dice de Jacob, y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set.
los magos hicieron caso a esa estrella, ellos sabían, ellos conocían esto, y entonces ellos le siguieron esa estrella importante. Entonces, los magos iban a lo seguro. Claro. Claro. Sí, ellos encontraron al rey porque lo buscaron de corazón. Exacto. Ahora, en la actualidad, este mismo Jesús está al alcance de todos los que le buscan. Él sigue siendo la luz que guía, la verdad que salva y el rey digno de adoración. Amén. Así que no celebres una tradición por costumbre, porque así lo has visto siempre. Mira, por ejemplo, lo que decía el pastor al inicio del programa, ni siquiera en México, en todo el país, tenemos las mismas tradiciones. Yo vengo del norte, yo soy de Chihuahua, y allá en el norte no se conoce nada de los Reyes Magos. Sí. Yo supe de los Reyes Magos cuando llegué aquí de niña, y mi familia buscando ver cómo se celebraba aquí Navidad y las fechas de Año Nuevo y todo. En alguna ocasión fuimos de paseo a la Alameda y tengo la típica foto Con los reyes. con los Reyes Magos, y tendría como 5 añitos. Entonces, para nosotros, o para mí como niña, para mis hermanos, mi mamá, que venimos de otro estado de la República, los Reyes Magos no representan nada. No existen en el sentido de celebrar la tradición y el 6 de enero y los juguetes y todo eso. Para nosotros, allá en el norte, lo tradicional es la Navidad, el día de los regalos, el día de la cena, el día importante es la Navidad. La noche de Navidad y la noche buena, ¿sí? Se conocen con esos nombres. Entonces, para nosotros, los Reyes Magos aquí, pues era ir a ver qué hace la gente de aquí. A mí jamás, cuando yo era niña, la cuestión de la tradición de los regalos para los niños, nunca me llegaron en Reyes, jamás. Yo veía a los niños vecinos salir con sus juguetes el 6 de enero y hacían mucha alarde, alegría y demás, pero en mi caso yo ya había recibido mis juguetes desde el 24, o sea, yo ya no tenía el 25 en la mañana máximo, yo ya no tenía una celebración aparte, así que no es, son tradiciones. Hablando de tradiciones, porque también es una tradición dentro de la celebración de los Reyes Magos, que es la doctora Edith arruinó el programa con un comentario diciendo, y mañana vamos a entrar a la escuela a clases. Qué manera de arruinar Pobres el programa, niños, ¿no? pobres niños. Es como irse de vacaciones, estás entrando apenas a tu habitación en el hotel y te dice Edith, pero en 8 días nos vamos a casa y vamos a ir a trabajar otra vez. Bueno, a lo que quiero resaltar con esto es que hay tradiciones tan fuertes, pero tan fuertes, que uno no puede entender por qué somos así. Un ejemplo, yo recuerdo, no he tenido la actitud correcta tal vez hoy de seguir investigando sobre ese asunto, pero yo recuerdo que el 6 de enero, antes del 6 de enero, prácticamente toda esa noche era una noche en donde veías en todos los lugares principales, mercados, tianguis, la gente, sobre todo en la Ciudad de México, vuelvo a repetir, buscando el regalo. O sea, los papás se convertían en los Reyes Magos y buscaban hasta que encontraban. Pero el 7 y 8 de enero los veías formados en el Monte de Piedad, empeñando todo lo que tenían para poder pagar algo que se volvió obligatorio en la Ciudad de México, que un niño tenía que amanecer con un juguete, y dependiendo de la situación económica, ¿verdad? Era el regalo, pero era impresionante que era parte de la tradición estar al otro día o 2 días después empeñando algo.
para poder pagar las deudas de lo que adquirieron. todo lo que se adquiere. Así es. Sí, sin tener dinero para lo que sigue, ¿no? Exacto. Sí, sí, es cierto. Son tradiciones, o sea, queremos que entiendas que la vida cristiana no está regida por tradiciones, Así es. sino por lo que dice la palabra. Y la palabra nunca nos motiva a celebrar la llegada de los magos a la casa de María José, donde estaba el niño, y al contrario, con una tradición se recuerda un evento sumamente trágico, un evento sumamente doloroso, porque Herodes, al darse cuenta que los magos regresaron por otro camino y no regresaron a darle la información que él quería, él se enoja tanto que manda matar a todos los niños de menores de 2 años. ¿Por qué? Porque es el cálculo que los magos le dijeron que aproximadamente tenía el niño. Así que la Biblia habla de esa matanza como un evento horroroso de matanza de niños buscando matar a Jesús. Pero Dios, como dijimos al principio, libra a aquellos que le buscan de corazón. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le dice a los magos, no vuelvan al palacio de Herodes, ni regresen por el mismo camino porque los van a ver pasar por ahí. Así que ellos buscaron otro camino y se fueron por otro camino. Y número 2, se le presenta a José un ángel y le dice, toma a María y al niño y huyan, váyanse de aquí porque Herodes va a pretender matar al niño, así que váyanse lejos. Y entonces dice, ahora sí que la palabra que José, ni tardo ni perezoso, hace literal lo que el ángel le dice que haga. Toma a María, toma al niño y huyen a Egipto. Y allá se quedan por mucho tiempo. Cuando Herodes manda a buscar qué fue lo que pasó con ese niño y por qué los magos no regresaron y por qué ya no se sabe nada del niño, se enoja tanto pensando que María y José, que los padres del niño y el niño estaban por ahí escondidos, entonces manda matar a todos los niños pequeños. ¿Con qué se celebra? Yo no sé si en qué partes del mundo, pero cuando menos aquí en Ciudad de México, ¿con qué se celebra esa matanza? Con la rosca de Reyes. Con la rosca de Reyes. Por eso se toma un cuchillo y se va partiendo la rosca de Reyes y se encuentran muñequitos adentro, ¿sí? Escondidos, y a quien le toca el niño tiene que poner tamales el 2 de febrero, ¿sí? Sí. Pero ¿a qué voy con esto? Es la celebración de una matanza, porque se supone que Belén tiene una forma de óvalo. No es una región así ¿cómo se puede decir? Muy irregular. Irregular. Tiene una forma en el mapa, si se viera, un poco como de óvalo. ¿Y cómo son las roscas de Reyes? No son redondas. No, son en óvalo. No son irregulares. No son irregulares, pero son en óvalo. ¿Y qué tienen arriba? Azúcar, dulce. Ahora, bueno, ya hay muchas, ¿no? Pero las tradicionales tenían acitrón y no recuerdo qué otro. Ates, diferentes tipos de dulces, como en regiones. En el pan, ¿no? Y con ese pan se recuerda la matanza de los niños
que de hecho ya estaba profetizada. Sí. Esa matanza estaba profetizada. Por Jeremías. ¿Lo tienes a la mano? Sí, Dice, dice Mateo, capítulo 2, versículo 18, grandes llantos y lamentos oyó la gente de Rama. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. ¿y eso dónde está? En Jeremías, capítulo 31, versículo como 14, 15, por ahí más o menos. Estaba profetizada esa matanza de los niños. ¿Qué hubiera sucedido con Jesús si los magos no hubieran hecho caso a la indicación de volver por otro camino? Ajá. Herodes los hubiera interceptado y les hubiera sacado A la punta verdad. de todo, ¿verdad? Ajá. Y Ajá. número 2, si no se le aparece el ángel a José para darle indicaciones, los soldados hubieran llegado y Jesús hubiera quedado en el grupo de niños muertos por la ira y el enojo de un rey malvado. En la antigua Roma se celebraba los Saturnales, Ujú. el dios de Saturno, ¿verdad? Y se escondía una moneda en la rosca. Esta venía con higos y con miel. Después pasó a Francia y en la Edad Media es cuando empieza esa tradición a tener más énfasis. Llega a México en el virreinato. O sea, España es el que nos trae esa El rollo de la rosca. De la rosca. Los higos, el azúcar cristalizada, Ajá. nos habla simbólicamente de riqueza como rey, ¿sí? El que el niño, digo, porque se supone que antes nada más era un muñeco. Ajá. Hoy las roscas ya parecen orfanatos. Ay, o sea, sí. Tienen quién sabe cuántos 20, muñecos. 7, 8, dependiendo del tamaño. Pero no representaba en aquel entonces la muerte de los niños, sino representaba el que Jesús estaba escondido, Ujú, protegido, para que no lo matara Herodes. ujú. Y entonces van cambiando los significados poco a poco. Y entonces ya esta tradición pagana se incrusta dentro de la celebración navideña. Ajá. Básicamente ese es otro punto de la tradición. Cierto. Sí. Ahora aquí vamos con las preguntas teológicas que para eso invitamos Eso sí, yo no sé. para eso invitamos al pastor. Queremos que nos cuentes, pastor. ¿Es malo que los niños reciban regalos el Día de Reyes? ¿Es bueno o es malo conservar la ilusión de que son los Reyes Magos los que les traen los juguetes? Que en la actualidad ya los niños son tan listos que ya es difícil encontrarse uno que diga, ay, sí, los Reyes Magos. Yo conozco a uno que sí le ponía lechuga a los caballos, elefantes y ¿y qué era? Camello, ¿verdad? Camello, elefante y caballo. Él le ponía lechuga, le dejaba galletas en sus zapatitos. Conozco a alguien que sí celebraba o le enseñaron a celebrar el Día de Reyes así. Niño hereje pagano. A ver, cuéntanos. Bueno, es que nunca va a estar exento de los grandes eventos que tienen que ver con lo terrenal y que van a afectar de manera positiva y negativa en lo espiritual. Nunca deja de estar presente el diablo. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Cada uno de ellos tiene un rango, cada uno de ellos tiene una función, cada uno de ellos tiene un control muy, muy especial y no exime la celebración. Creo yo que nuestros niños tienen que saber quién es Jesús, qué representan esos elementos que
que acompañaron a los magos. O sea, tienen que conocer la historia, la verdad de la historia, porque los padres, o sea, llega un momento en que el diablo, por ejemplo, ha convertido esto de una manera tan fuerte que, bueno, a ti te sale el muñeco y tienes que cuidar a ese niño hasta el 2 de febrero, ¿no? Que es el día de la Candelaria. Los visten y les hacen cositas. Y pagar. ¿A los chiquititos? No, al grande, ¿no? No, también hay a los chiquitos. Y Ay, hay que Dios pagar que los tamales, que el atole, invitar a la gente. O sea, volvemos otra vez a la adoración a Satanás. Sí, entonces creo yo que si fuéramos legalistas, pues empezaríamos con la Navidad. O sea, Jesús no nació el 24, sabemos la historia, creo que ya se ha comentado en varias ocasiones, en varios programas. Si vemos la situación de los Reyes Magos, o sea, inclusive las fiestas, de hecho la Biblia nos menciona que nosotros tenemos la obligación como cristianos, ¿verdad? Porque venimos insertados de la misma vid, que es la raza judía, la raza hebrea. Ellos tienen un montonal de fiestas y no las celebramos como deberíamos celebrarnos de acuerdo a como dice la palabra. Entonces de todo esto se ha hecho una ensalada. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un orden cronológico, histórico, del por qué tantas cosas que se empezaron a mezclar en la tradición y en la verdad de este tipo de celebraciones. Y nos vamos a dar cuenta que todo tiene un desorden histórico. De hecho, inclusive el primer en el calendario, ¿verdad?, romano, pues el día 1 de enero que celebramos, no es el primero del nacimiento de Jesús. Hay un desorden cronológico en fechas. O sea, todo esto nos lleva a entender que hemos practicado toda nuestra vida, ¿sí?, el engaño del príncipe de este mundo, que es Satanás. Así es. Entonces creo yo que nosotros debemos de enseñarles a nuestros niños el mensaje del evento. Así es. El mensaje del evento. No lo que contiene el evento, sino el propósito qué fue lo que Mateo quiso resaltar. La humanidad de Jesús, la venida y el cumplimiento de lo profético en cuanto al Mesías, y que es un motivo de celebración. Y que no tiene obligadamente que venir acompañado de juguetes o de dinero o de fiestas, que volvemos otra vez a cómo el diablo se mete, que se convierte en borracheras, en pleitos familiares, en fin, todas las cosas En que deudas, como lo que mencionabas, ¿no? Suicidios, ¿sí? Soledad, amargura y tantas cosas que el diablo aprovecha, porque es un tiempo en donde la gente es muy sensible espiritualmente hablando, y entonces donde el diablo aprovecha para meterse, ¿no? Las tradiciones del Año Nuevo, la manera de vestirse, los colores, los deseos. Sí, en otros y las programas cosas hemos que hablado Sí, hacen, las ¿no? escobas, las maletas, los Ajá, chones sí, de sí, colores sí. y no sé, ¿no? tantas tonterías. Entonces, Perdón, pero no todo es bíblico. eso nos ha llevado, inclusive como cristianos, a fomentar mentiras. Y Entonces- seguir el consumismo que nos lleva a adorar a Mamón, el dios del dinero, ¿no? que ahí está, Satanás. Exactamente, entonces detrás de todo esto vemos la influencia diabólica. ¿Sí? Lo vemos con la narración de Herodes, con la narración de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo el diablo usa la historia? Porque no solamente es lo religioso históricamente hablando, es lo político, Lo económico. lo económico, lo social. Social. O sea, nos enteramos de tantas cosas. Cuando pasa el tiempo, decimos, es que hemos vivido toda la vida, desde que Eva y Adán cometieron el pecado de desobedecer. A partir de ahí, ¿verdad? Empezó otra vez el mundo, en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Vacío, porque estaba desordenado. Y entonces, ¿cuántas familias viven un vacío por estar desordenadas? Así es. Porque el único que puede venir a traer orden a nuestras vidas es Jesús. Es Dios, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios la que puede venir a tener. Entonces creo yo que es hablar con nuestros niños, decirles qué es la Navidad, qué es
los reyes, qué representa cada una de esas cosas, qué celebramos, por qué lo celebramos, ¿sí? Y que les quede clara la convicción, no estamos celebrando algo para nosotros, No. estamos celebrando algo para alguien que se llama Jesús. Y que si Él no hubiera nacido, no hubiéramos estado aquí. ¿Qué pasaría si como iglesias cristianas evangélicas comenzáramos a enseñarle a nuestros niños que la ilusión correcta no es esperar que mis papás o los reyes o alguien me dé un juguete, sino que yo pueda dar un regalo a nombre de Jesús a otra persona, a otro niño, por ejemplo? Y esto podría ayudarnos como creyentes, como familia creyente, a que nuestros niños se ubiquen en el lugar correcto y en la perspectiva correcta. Uh-huh. O sea, la celebración del Día de Reyes no es para nosotros, es para Jesús. Uh-huh. Y podemos llevar a Jesús, darle a Jesús un regalo en el templo, en la iglesia. ¿Qué has preparado, hijo, hija, durante todo el año o en estos últimos meses? ¿Qué has preparado para Jesús? ¿Qué quieres llevarle a Jesús en esta fecha que representa la venida de los magos con sus regalos de oro, incienso y mirra? Yo creo que podríamos empezar a cambiar la perspectiva del consumismo, la perspectiva del gasto uh-huh. y del egoísmo, es para mí, a mí me lo traen, yo lo pedí y a mí me lo dan. Y buscar que cambiara ese enfoque de en lugar recibir, aprender a dar. Incluso esa fecha puede usarse para, no sé, colecta de zapatos, tenis, alimento, comida, algún mensaje juguete, y llevar el mensaje de salvación a familias necesitadas, colonias en donde la escasez y la pobreza es muy, muy, muy fuerte. O a algún orfanatorio, algún lugar. Todos tenemos vecinos o conocemos gente que sabemos que está pasando por crisis económica, crisis financiera y que tiene niños. No para fomentar la cuestión del Día de Reyes con regalos de juguetes para los niños como tal, pero sí para que nuestros niños, que todo tienen, gracias a Dios, todo tienen, uh-huh. puedan compartir con otros niños o puedan llevarle a alguien algo o traer al templo algo que ellos hayan hecho o reunido o elaborado para Jesús en esa fecha. Entonces, esa es una propuesta. Dicen que se tarda aproximadamente 2 generaciones en hacer un cambio cultural. 2 generaciones. Entonces, imagínate si pudiéramos empezar a cambiar, a darle el giro a la tradición, como en la historia nos contaba el pastor, que se le ha ido dando cambios, giros. Uh-huh. Y mira, tan desvirtuado está esto, que me encontré una publicación en Facebook, un reel, de un niño que sustrae de un nacimiento al niño Jesús, al muñequito, y está hincado enfrente del nacimiento. Haciendo los rezos que hace la gente, y está rezando y le está diciendo: Virgen María, tengo a tu hijo, y si no me das... Tengo secuestrado a tu hijo. Tengo secuestrado a tu hijo. Bueno. Y si no me das, y empieza a poner su lista, no te devuelvo al niño. Y yo digo, santo Dios, o sea, ¿cómo ha cambiado la cuestión de la mentalidad? Y es un niño
que hablando o viviendo en un mundo de secuestros y de extorsiones y de todo eso, piensa que también a nivel espiritual, religioso, aunque sea tratándose de unas figuras representativas, piensa que puede obligar a la Virgen, que concede todos los deseos y las peticiones, conseguir que le dé lo que pide, porque si no, no le devuelve la figurita del niño al nacimiento. Y es que ahí vemos el resultado de la tradición, el objetivo en lo espiritual, la codicia, todas las obras de la carne para que se manifiesten porque hay un propósito. ¿Y el propósito qué es? Socialmente todos deben de recibir. Y cuando no llega lo que pido, porque esa es la condicionante, es porque me porté mal. Y ahí viene nuevamente un estado de religiosidad que vuelve a ser prisionero al ser humano, a esclavizarlo nuevamente con la mentira de que solo a Dios le vamos a agradar con nuestras obras. Y que cuando no hacemos lo que Dios quiere, de acuerdo a ese contexto, percibimos aún más a ese Dios como malo. Y es cuando los niños, las personas, los jóvenes, nos empezamos a alejar porque no nos da lo que creemos que merecemos por nuestra buena conducta. O sea, le seguimos escarbando y seguimos viendo cómo se afecta todas las áreas y la condición del ser humano y el corazón se empieza a endurecer. Y lo vemos como en este ejemplo de este reel. Y por ello la importancia de lo que hoy fue revelado a través de nuestro pastor, ¿no? Con la palabra. Ese corazón dispuesto a conocer y obedecer al Rey, escuchar el mensaje de Dios hacia esa dirección cuando nos lleva a Jesús y no caer en el ser herodianos, ¿verdad? A creer que Dios va a quitarnos toda nuestra riqueza, toda nuestra sabiduría, toda nuestra publicidad. No sé qué es lo que Dios te esté queriendo quitar según la mentira del mundo, la mentira de Satanás, pero créeme que la verdad te va a hacer libre. Amén. Este programa, compártelo si tú ya sabes la verdad. Y tú, si eres nuevo al llegar a este programa, no eches en saco roto estas palabras donde Dios una vez más te está dando la oportunidad de ser libre totalmente de lo que te esclaviza en este mundo. Amén. ¿Es un vacío en tu corazón? ¿Es el sinfín de deudas que no puedes pagar porque tienes que estar a la altura del consumismo actual? ¿Qué es eso que te esclaviza, que no te hace acercarte a Jesús, creyendo la mentira de que tú mereces que Él te dé los placeres de tu carne, cuando tu alma está gritando por ser salvada? Por eso a veces en estas épocas hay mucho suicidio. Hay mucho secuestro también. Muchos robos. Mucho robo, justo en Día de Reyes. Y parece justificable para que otros tengan. Y mucha amargura en el corazón cuando crecemos, que porque a mí no me trajeron lo que pedí, que porque yo sí esto, porque sí yo el otro. Y es fomentar otra vez religiosidad. Todos necesitamos, dice la palabra, porque todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí está el mensaje maravilloso. Solo Jesús podía reconciliarnos con el Padre. Porque Él se dio como ofrenda para que tú y yo pudiésemos regresar con papá. Hay mucha orfandad actualmente. Mucha. Y esto genera mucho rencor cuando los niños descubren la verdad de que sus papás eran los reyes y empiezan los reclamos. Por eso la importancia de hablar la verdad de estas fechas, para no darle más elementos al enemigo, para dividir familias. La verdad nos hará libres. Porque el problema es cómo le dices a tu hijo, si lo has criado en una tradición falsa, ¿cómo le dices la verdad? El mundo le rompe el corazón cuando los amigos, compañeros de escuela y demás, se burlan de ellos por la ingenuidad y la inocencia. Y los padres no saben cómo decir, es que
perdón, pero pues no existen los Reyes Magos y soy yo quien te trae o te traía el juguete o el regalo, ¿no? Entonces, creo que como iglesia cristiana tenemos la necesidad urgente de empezar a enseñar la verdad y decir las cosas como son. Sí. ¿Quieres darle un enfoque? Bueno, te damos aquí sugerencias de cómo puedes utilizar el enfoque de estas tradiciones si quieres, pero enfocarlas de una manera diferente en donde la verdad sea enseñada. Hablarle a los niños de Mateo capítulo 2 y explicarles que el Día de Reyes es para dar, ¿sí? No para recibir. Y creo que ahí entraríamos en situaciones un poco complejas si las personas no son lo suficientemente maduras como para hablar con la verdad a sus niños desde el principio y explicarles que la Biblia es la palabra de Dios y no que crezcan con ilusiones basadas en una fantasía. La Biblia no habla de fantasías. La Biblia habla de relatos reales, de cuestiones históricas reales. Habla de la verdad. Entonces, si tú quieres darle regalos a tus hijos el Día de Reyes, puedes hacerlo, no hay problema, pero háblales a tus hijos con la verdad y enséñales que los regalos de los magos eran a Jesús y que tenían propósito. Así que, bueno, hablemos de eso porque si no hablamos con la verdad, viviremos envueltos en una mentira. Y gran mentira. Gran mentira. ¿Cómo cierras, Ceci? Pues cierro diciendo que el propósito de todo esto es mostrar a Jesús como Rey, como el Salvador, y que no solo era para unos cuantos, sino que era para todos. Entonces tú y yo podemos reconocerle y eso me llevó el día de hoy. Edith, ¿con qué te quedas o qué nos compartes para llevar? Que cuán importante es saber que gentil significa sin genética y que hay que ir por los que no tienen genética y sepan que el Padre Celestial está esperándoles para que reciban realmente la verdad que les hará libres. Wow, sí. Pastor, despídenos, dinos qué puntos tenemos que resaltar y con qué cerramos este programa. Pues creo yo que el propósito del programa no era desilusionar a nadie, No. sino dar el mensaje correcto del significado de esta tradición específicamente, que es la celebración de los Reyes, del Día de Reyes. Y el propósito también de este programa es recordarte que él anhela, él desea que tú seas un instrumento de adoración para su vida. Dios es un Dios celoso y la adoración es solamente para Él. Y si nosotros empezamos desde ahorita con los papás que son papás de hijos pequeños y le empezamos a enseñar la importancia de la adoración a Dios, con los diferentes elementos como la alabanza, la adoración, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros diezmos, en fin, la asistencia a los cultos, la oración, la lectura de la palabra, en fin, todos esos elementos que adoran a Dios, nuestra obediencia, humildad, gratitud, todos esos elementos son adoración a Dios. Nuestros hijos van a crecer con convicciones muy profundas desde muy pequeños. El más grande mercadólogo que ha existido es el diablo. O sea, él siempre nos va a vender algo que hace creernos que necesitamos, ¿verdad? Y que lo necesitamos. Y al final venimos pactando con él
de diferentes formas, esclavizándonos a él y también, ¿por qué no?, esclavizando a nuestros propios hijos y meterlos en nuestro mundo de esclavitud por este tipo de cosas. Entonces yo te invito a que este día de celebración te sientes con tus hijos y más que estar preocupado por qué les vas a regalar, qué les vas a comprar, si tienes o no tienes, sería muy interesante tener una buena plática con ellos, explicarles los elementos de los regalos que trajeron estos hombres a Jesús y la importancia de lo que era la adoración, y porque a eso fue a lo que vinieron y lo dijeron muy claramente. Hemos venido a adorar, sí, al Rey. Entonces, creo yo que eso es lo más importante de todo esto. Y gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Paz. Sí, gracias. Te agradecemos mucho, Pastor Mario, que nos hayas acompañado. Gracias por compartir con nosotros este programa. Gracias a todos por estar con nosotros en su programa Con Paz en Armonía. Le damos gracias a Dios por esta mesa, le damos gracias a Dios por la gente de cabina y pedimos que el Espíritu Santo hable a tu vida, hable a tu corazón y te enseñe la verdad para que seas libre. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos próximo martes. Hasta Bye, pronto. bye. Bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.